Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, Hechos? Amén. Capítulo 2, versículo 22. La palabra de Dios la leemos de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa tarde te pido, Señor, una vez más, que tu presencia, Dios bendito, esté en este lugar, Padre Santo, que tu poder me use, Dios bendito, para poder, oh Dios, ser instrumento de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Varones israelitas, oíd estas palabras. Fueron las expresiones del apóstol Pedro, hermanos. Eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando Pedro, hermanos, se puso en pie delante de una gran multitud. Si nosotros podemos ver en el capítulo 2 al principio, dice aquí: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, y todos los que, y dice, los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La primera predicación, hermanos, la primera predicación se llevó una mañana a las 9 de la mañana por medio de un hombre llamado Pedro, discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Era las 9 de la mañana, no sé si estaba nevando, no sé si estaba, hermanos, quizá lloviendo, no sé cómo estaba el clima, pero lo más importante es que permanecían fiel a la orden de nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban algo especial, ellos esperaban la promesa del Padre, y fue entonces cuando ellos se pusieron en pie. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Santo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Jesús, hermanos, había venido a este mundo, enviado, dice la palabra de Dios, por el Padre, hermanos, y a través del mensaje de Jesucristo era el Evangelio, era, hermanos, la palabra de salvación para los israelitas, para los descendientes de Abraham. Pero la misma palabra dice que los descendientes de Abraham despreciaron la salvación, despreciaron al Hijo de Dios, lo crucificaron, le mataron. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Imagínense, quizás podía ser como un día como hoy, pero ellos permanecían fieles. Amén, aleluya. Los 11 discípulos les había dicho el Señor: no se muevan, váyanse para Jerusalén, manténganse ahí, porque ustedes ahí van a ser bendecidos. Aleluya. Ahí van ustedes a recibir el poder del cielo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Tal parecía, hermanos, que para Israel, se había ya terminado la historia de Jesús. Gloria a Dios. Parecía, hermanos, para el pueblo de Israel, escúchame por acá, por favor. Gloria. Parecía, hermanos, que la historia de Jesús se había terminado con la muerte en la cruz del Calvario. Muchos de ellos se habían olvidado. Murió Jesús y hasta ahí se acabó la historia. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada uno de aquellos hermanos que habían participado
participado de gritar: crucifíquenle, crucifíquenle, mátenlo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate. Muchos de ellos se habían olvidado, habían vuelto a sus labores cotidianas, habían vuelto a su vida normal. Tal parecía, hermanos, que lo que Jesús había predicado, tal parecía que lo que Jesús había hablado, ya no había ya memoria de ello. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La gente, hermanos, había olvidado el evento más sublime, el cual nosotros proclamamos hoy en día: muerte y resurrección del Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Se habían olvidado. Ya, hermanos, ya no había memoria de aquel Jesús, porque aquel Jesús había memoria para, hermanos, en aquellos momentos en los cuales habían beneficios, hermanos, personales. Había memoria en los momentos en los cuales estaba Jesús caminando en aquellas calles de Jerusalén. Había agradecimiento para Jesús cuando andaban a la par de él, pero ya había muerto. Gloria a Dios. Aleluya. Supuestamente para la vida incrédula, para la vida o la persona, hermanos, mal agradecida, ya no existía Jesús. Gloria a Dios. Ya no existía Jesús. Tal parecía que había sido uno más de los cuales había sido, hermanos, un hombre como Elías, como Eliseo, como Habacuc, como Isaías, uno más de ellos para el pueblo de Israel. Sin embargo, la palabra de Dios dice en el capítulo 1 que de repente, cuando ellos estaban, dice, en aquel lugar que la Biblia le llama aposento alto, cuando ellos estaban fieles, cuando ellos buscaban, cuando ellos nadie los detenía, cuando ellos procuraban estar en obediencia, vino un trueno del cielo que cubrió toda la casa y recibieron la promesa del poder del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El trabajo de Jesús se había terminado en su muerte como una persona humana, como el Hijo de Dios. Se había terminado, pero no se había terminado el trabajo de Dios. No se había terminado, porque el trabajo de Dios es salvar a la humanidad. El trabajo de Dios es salvar al hombre. El trabajo de Dios es salvar al mundo entero. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ya se le está yendo el frío de la nieve. Gloria a Dios. Santo. Ya parecía, hermanos, que Jesús había muerto, pero no ha muerto, hermanos, el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Varones israelitas, oíd estas palabras una vez más. Óigame bien, óigame bien. Pedro se pone en pie, pero ya no era Pedro, ya no era el hombre Pedro, era el Espíritu Santo hablando a través de Pedro, y le dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, Pedro empieza, hermanos, recordándoles a Jesús el Nazareno. Amén. Aleluya. Porque hay que recordar, hermanos. Santo. Gloria a Dios. Porque el ser humano está olvidado, que hasta se le acuerda que su Dios es poderoso. Gracias, Señor. Aleluya. Su Dios es poderoso, mi Dios es poderoso. Ah, Señor, bendito Dios. gloria a Dios. Ese es el Dios que me tiene detrás de este púlpito todavía. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el Dios que lo tiene ahí sentado en la banca hasta el día de ahora.
una historia olvidada. Amén. Gloria a Dios. Aquí Pedro les empieza hermanos, a narrar una historia que para ellos había terminado en una cruz. Amén, aleluya. Aquí Pedro les empieza a recordar una historia que había terminado en una tumba. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea Cristo la gloria. Dice, oí estas palabras. Aleluya. Y el enfoque principal de Pedro es recordarles de Jesús. Amén, aleluya. ¿Quién era Jesús? Gloria a Dios. ¿Quién es Jesús? Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que está haciendo Pedro a través del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pedro no se había ido a capacitar a una cátedra, a una universidad, a una escuela bíblica. Pedro estaba lleno del poder que lo hacía, gloria a Dios, hablar misterios ocultos para revelárselo a la iglesia de hoy en día. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. El Espíritu Santo a través de Pedro les está, hermanos, recordando quién era Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Y también quién va a ser Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y dice Jesús Nazareno. Todos lo conocían por Nazareno, porque su nacimiento, hermanos, su descendencia venía de una ciudad muy mala. Gloria a Dios. Era un lugar, hermanos, de delincuencia. Nazaret era una ciudad donde, hermanos, donde llegaban todos los piratas, todos los asaltantes, hermanos, todos los delincuentes. Y Jesús venía de ese lugar, porque permítame decirte, Jesús dijo, yo no he venido para los buenos, yo he venido a salvar a los santos, yo he venido a salvar a los pecadores, yo he venido a salvar lo que estaba perdido a su nombre. Y lo que estaba perdido por nosotros, lo que estábamos nosotros condenados, éramos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nazaret, Jesús de Nazaret. Y Pedro le dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aprobado, Dios. Santo. calificado y dándole el título de que es el único medio de salvación para el hombre. Amén. Gloria a Dios. Aprobado. No hay nadie que esté aprobado en este mundo por Dios para que el hombre sea salvo. Amén. Gloria a Dios. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. ¿Me está usted yendo la palabra ahí? Y no le voy a citar muchos textos, hermanos, porque la iglesia tiene que entender con lo escrito. Gloria a Dios. ¿Aprobado por quién? Por Dios. Por Dios. Entre vosotros, le dice. ¿Sabe qué les quiso decir entre vosotros? Porque a ninguno, ni de los que fueron, ni de los que son, ni los que van a ser, va a haber uno como mi hijo. Amén. Ustedes son unos hipócritas, Santo. unos falsantes. Aleluya. Pero mi hijo no. Aleluya. Mi hijo no. Mi hijo se sometió a mí, hizo mi voluntad, me honró y puso mi nombre en alto. Aleluya. Gloria al Señor. Entre vosotros. O quiere decir que por ser pueblo de Israel, aún hasta el Señor vio que no había uno digno entre medio de los hijos de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Gloria a Dios. 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 Como Jesús no hubo ni habrá. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hubieron profetas, resucitaron muertos. Porque si hubieron profetas y resucitaron muertos, Amén. Aleluya. hubieron profetas
que de un poco de harina y de un poquito de aceite multiplicaron pan y aceite. Pero no hubo uno como Jesús, que no solamente hizo prodigios y maravillas, sino que perdonó pecados, perdonó pecados, perdonó pecados, perdonó pecados. Es el nombre poderoso de Jesús, es el nombre poderoso de Jesús, es el nombre poderoso de Jesús. No solamente hizo milagros, sino que tenía la potestad de perdonar los pecados. Aleluya. Aprobado por Dios. Aleluya. Aprobado. Los demás solamente tenían aprobación para hacer milagros, pero no para perdonar pecados. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo usted esto? Aleluya. Esto no hay necesidad que pase yo dándole un estudio, hermano. Aquí la palabra nos enseña. Gloria a Dios. Haciendo prodigios, señales entre vosotros. Oigan lo que dice la palabra de Dios acá. Gloria a Dios. Que Dios hizo entre vosotros por medio de quién. ¿Cómo dice la Biblia ahí? Por medio de Él. ¿Dónde se glorificaba el Dios Todopoderoso? En el Hijo. En Jesús de Nazaret. En Él. Por medio de Él. Amén, aleluya. Gloria a Lo Dios. más grandioso de Jesús, hermanos, no era hacer milagros. Gloria al Señor. Porque hasta los brujos te dicen que ya está sano con un poco de agua amarga que te dan. Hoy hasta los brujos te hacen crecer la canilla chueca que andas. Santo, aleluya. Hoy hasta puede parecer por ahí un hermano, un hombre decir que es evangelista y hasta puede ser hasta hermano sacerdote diabólico. Bien, gloria a Dios. Pero qué lindo mi Dios, que no solamente hacía milagros, Santo, aleluya. ni sanaba, sino que usted es testigo. Y yo soy testigo y estos hombres fueron testigos que daba el perdón de pecados para que recibamos el reino de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pedro se levantó para declarar esto a los israelitas, porque los israelitas habían olvidado ya la historia, habían olvidado el suceso. Amén. Y se levanta Pedro con el poder del Espíritu Santo, porque Jesús ya no estaba, pero estaba el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Jesús ya no estaba, pero estaba el Espíritu Santo para dar testimonio de Dios y del Hijo, para dar testimonio de Dios y del Hijo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Bendito sea el Cristo de la gloria. Bendito sea el Señor. Hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Oiga, aquí les está diciendo el Señor, ya lo habían olvidado ustedes, pero ustedes mismos lo saben, que Él hizo grandes cosas entre vosotros. Amén. Ahí es donde empezaron, hermanos, no a recibir revelación, empezaron a recordar. Señor, aleluya. 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 Y pusieron atención al mensaje de Pedro, hermano. No es como ahora, usted tiene ese chicle y está mascando chicle. Ponga atención a la palabra. Todos los que estaban escuchando a Pedro en ese momento estaban, dice la palabra, atónitos, admirados, atentos a escuchar el mensaje. Estaban, hermanos, dispuestos a ver que Dios les hablaba. Aleluya. Gloria a Dios. Estaban ahí, hermanos, aquellos hombres de Israel, los habitantes de Jerusalén estaban, hermanos, atentos mientras el Espíritu administraba sus vidas, mientras el Espíritu trabajaba en sus corazones, mientras el Espíritu, gloria a Dios, arreglaba sus mentes, mientras el Espíritu trabajaba en su ser. Gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o es decir, hermanos, que lo que ellos estaban
estaban haciendo no es porque ellos querían hacerlo, sino que de antemano ya Dios tenía el plan para redimir al mundo entero de todo pecado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aleluya, gloria a Dios. ¿Hasta dónde había llegado la historia de Jesús para ellos? ¿Hasta dónde había llegado la historia de Jesús? A la tumba, a la puerta. Hasta la cruz del Calvario. Y Pedro les dice, ese Jesús Nazareno que ustedes le entregaron, ese que lo prendieron y lo entregaron a las manos inicuas, a ese que crucificaron, gloria a Dios, aleluya. Entonces les empezó a trabajar el cerebro, hermanos. Gloria a Dios. Y dijeron, ya, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, sí, hace poco, pues, son unos años atrás. Sí, Pedro, sigue, te está interesando esto, porque el interés no llega si el Espíritu Santo no esté trabajando en tu vida. Amén. Si tú no le tienes interés a la palabra o al mensaje, es porque el Señor o el Espíritu Santo no está trabajando en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Estos hombres estaban, hermanos, de una manera, pero Pedro empieza por medio del Espíritu Santo, hermanos, a motivarlos y a escuchar y a oír una vez más de Jesús. Jesús era olvidado, ahora el Espíritu Santo lo está recordando. Diga, Jesús era olvidado, el Espíritu Santo lo hace recordar. Gloria a Dios. El Dios olvidado, el Espíritu Santo lo hace recordar. Oiga, qué lindo está esta palabra, ¿verdad? Dice, verso 24, al cual Dios, oiga lo que dice. Aquí, hermanos, Pedro no estaba hablando en la carne. Aquí Pedro no estaba hablando porque pensamientos que le venían. Dice, aquí el Espíritu Santo estaba hablando a través de Pedro a los israelitas. Diga que esta tarde, a través del pastor me está hablando el Señor. A través del pastor me está hablando el Señor. Y a través de la palabra, está siendo usado el pastor. Gloria a Dios, bendito sea el Cristo de la gloria. Amén. ¿Qué es lo que dice el 24? Al cual Dios levantó. Al cual Dios levantó. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Cuando las esperanzas, cuando, hermanos, todo había sido olvidado, cuando 3 días habían, hermanos, ya pasado, había terminado la esperanza, pero dice la palabra que en el momento en que estaba aquel cuerpo tendido, en el cual aquel cuerpo estaba enterrado, estaba un Dios poderoso para levantar a su hijo, para darle vida y vida en abundancia. Y si Jesús tiene vida, nosotros tenemos vida. Y si Jesús tiene vida, nosotros también tenemos vida. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. El cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Usted y yo, aunque no lo crea, y si es incrédulo, sepa que la muerte no tiene potestad con nosotros. Usted y yo vamos a ser sepultados en una tumba. Gloria a Dios. Y hasta nos pueden poner 50 lápidas de cemento. A Jesús le pusieron una gran piedra. Y hasta le pusieron un material para sellarlo. Gloria a Dios. Pero cuando hay un Dios poderoso, levanta a sus hijos donde quiera que estén. Él los va a levantar y a su nombre gloria. Él los va a levantar y a su nombre gloria. Porque el mismo Dios poderoso que levantó al Hijo, levantará también a los hijos de Dios. Y esta es la iglesia que ha creído en el Hijo de Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Así que la consolación de nosotros, hermanos, de que Dios nos va a levantar como levantó a su Hijo. Ahora hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros, hermanos.
Yo me hubiera puesto a enamorar a la samaritana, ya usted nadie me conocía. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, aleluya, gloria a Y Dios. no vemos otras cosas más porque nos vamos a ofender. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, eres rey, hay poder. Santo. Habla. Jesús fue el varón perfecto, aprobado por Dios. De manera que cuando murió, no lo pudo detener la muerte. Sí, aleluya. No lo pudo detener la muerte. ¿Cuántos se pueden levantar la mano y decir tampoco, Señor, a mí me podrá detener porque también soy tu hijo? Soy tu hijo. Levanta tu mano, iglesia, y confiésalo. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Cristo de la gloria, al cual Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. Y sabe, hermanos, y como todo incrédulo y todo creyente y todo evangélico le gusta, es que a mí me gusta confirmarlo por la Biblia, el texto y el contexto. Aleluya. Y Pedro, creo yo, que tenía la Biblia en la mano y empieza a apoyarla, hermanos, aleluya, y empieza a apoyarla y la habla en uno de los salmos para testificar de lo que él estaba en ese momento hablando, era lo que Dios estaba cumpliendo. Gloria a Dios. Aquí Pedro, hermanos, les habla, hermanos, gloria a Dios, aleluya, de una porción de la Biblia que lo está diciendo David, gloria a Dios, gloria al Señor. Veamos lo que dice en el capítulo de los Salmos, capítulo 16, 8. Veamos lo que dice en el capítulo 16 del libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 8. Gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Mire, ¿por qué eran incrédulos? Porque ellos no creían en Jesús, el Hijo de Dios, hermano. Los israelitas decían que este es un blasfemo, dice llamarse Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor, bendito sea el Cristo de la gloria. Salmo capítulo 16, versículo 8. Gloria a Dios, vamos a ver qué es lo que dice acá en el capítulo 16, versículo 8 al 11. ¿Ya lo tiene? Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿A quién ponía el Señor delante de él? Yo y mi Padre. Aleluya. ¿Cómo ponía? Yo y mi Padre. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Voy a decir que Jesús, y aquí Pedro, hermanos, está confirmándole quién, a los israelitas, con el Salmo capítulo 16, verso 18. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Profetizando la vida, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Lo levantó suelto de los dolores de la muerte y poniéndolo en lugares celestiales, dice la palabra. Aleluya. ¿Para qué vamos a estar componiendo la palabra si la palabra ya está hecha, hermano? David está dando una profecía de lo que, hermanos, de lo que iba a acontecer. ¿Y quién lo está afirmando en este momento? El Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Pedro. De Pedro, gloria a Dios. Aleluya. Aquí, hermano, en el capítulo 16 vemos que David está hablando, hermanos, y profetizando algo que él no ha visto, pero lo está hablando. Pero Pedro lo está viendo y lo está confirmando, que lo que habló David allá era lo que se estaba llevando a cabo aquí. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Dice en el versículo 25 del libro de los Hechos, capítulo 2, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Oiga, ya leímos el Salmo, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice aquí mismo en el libro de los Hechos. Dice,
Por lo cual, verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Quién estaba con Jesús, hermano? La presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo la palabra de Dios? Amén. Aquí no hay misterio, aquí está la verdad. Aquí no hay un estudio ni algo escondido, aquí está algo revelado para nosotros. Aquí David, entonces Pedro le estaba, hermanos, recalcando lo que David estaba diciendo, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 16. Ahora vamos al versículo 29 de los Hechos 2. Dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, él nos resucitó. ¿Ha encontrado usted? David no estaba hablando de sí mismo. Pedro dice: David no estaba hablando de sí mismo. David no murió, no resucitó. Ahí veamos lo que dice en el capítulo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de ahora. En otras palabras, estaba diciendo: murió David y los huesos todavía siguen allí. Murió David y algunas pertenencias de David siguen, pero Jesús no. Jesús murió y resucitó a los 3 días y está a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. Aquí Pedro les está diciendo: David no está hablando de su vida, aquí no está hablando de otro, está hablando de ese Jesús de Nazareno. Amén. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo usted esta palabra? Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el Cristo de la gloria. Ahora verso 30. Pero siendo profeta, oiga cómo le llama Pedro a David, hermanos. Siendo rey, dice que fue profeta también. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Aleluya. Gloria a Dios. Pedro le dice: Dios hizo un juramento con David, y que de su descendencia él levantaría un reino eterno, y que de su descendencia saldría el rey que regiría todas las naciones. Aleluya. ¿Y quién es ese rey, hermanos? Jesús. ¿Quién es ese rey? Jesús. Dígalo. Jesús. Jesús, aleluya. Jesús, dígalo. ¿O todavía le tiene miedo al diablo a usted? ¿Quién es ese rey, iglesia? Jesús, el Hijo de Dios. Diga una vez más: Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Cristo de la gloria. Pedro les está narrando, hermanos, a modo de que ellos entiendan. Sin embargo, hermanos, aunque Pedro estaba tratando de darles la narración completa o interpretando lo que ellos ignoraban, hermanos, había gente incrédula como hasta el día de ahora. Amén. Gloria a Dios. Habían sectas que se oponían en contra del mensaje, en contra de la palabra, hermanos. Pero es que Pedro no se había levantado por sí mismo. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 16. Gloria a Dios, aleluya. Aunque se oponían, hermanos, las autoridades eclesiásticas, aunque se oponían muchos, hermanos, de los maestros de la ley y mucha gente para detener el mensaje de Pedro, ya tenía una promesa Pedro de parte de Cristo. Mateo capítulo 16, ¿ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Oiga lo que dice aquí en el capítulo 16, versículo 16, dice: gloria a Dios. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo declara Pedro aquí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque se oponían, hermanos, contra el mensaje de Pedro de que se callase, que Dios no tenía hijo, y que ese Jesús no era hijo de Dios, era uno más profeta, era un farsante, hermanos, tenía ya una promesa de parte de Cristo, que aunque el mismo
promesa. Y veamos la promesa que le da el Señor. Verso 17. Después que le hubo respondido, hermanos, de que él era el Hijo del Dios viviente, oigan lo bonito, entonces le respondió Jesús. Repita conmigo en voz fuerte, ¿cómo dijo? Dios me lo ha dado, Hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene lo hermoso, hermanos. Versículo 18, oigan lo que dice el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y en las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Tú estás fundado en la verdad. Jesús le quiso decir, tú estás fundado en la verdad. Por tanto, tú que estás en la roca, yo soy la roca. Oh, gloria a Dios, aleluya. No podrá ni aún el mismo infierno detenerte, proclamando de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A nadie se opondrá, nadie te podrá hacer frente. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, hermanos, esa es la promesa del Señor. Pero sigamos viendo más abajo, gloria a Dios, lo que dice, versículo 19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. La llave del cielo, la llave del reino. Ya Pedro estaba, hermanos, puesto en pie con los 11 varones, y él empezó con la llave del evangelio, porque el evangelio liberta, el evangelio salva, el evangelio, gloria a Dios, aleluya, vivifica, gloria a Dios. La llave que Pedro recibió fue el mensaje de Jesucristo. Aleluya. Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús no le iba a dar a cualquier imprudente las llaves, hermano. Aleluya. La revelación. Pero este hombre estaba confesando la verdad de que quién era Jesús. Señor, aleluya. ¿Quién es Jesús, iglesia? El Hijo de Dios. Aleluya. Dios viviente. Oiga, ¿quién es Jesús? Hijo de Dios viviente. Oiga, hermano, gloria a Dios. Por eso que el Señor dijo, a ti te daré la llave del reino. Y te digo que en esta roca, oiga cómo le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no le estaba diciendo que Pedro era la roca, no. Jesús le estaba diciendo, sobre esta roca, sobre el Hijo de Dios, el Dios viviente, edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor no está fundamentada en el mensaje de Pedro. La iglesia de Dios no está fundamentada en el mensaje de Pablo. La iglesia de Cristo está fundamentada en el evangelio que trajo el Cordero, que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, bendito sea Cristo en gloria. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y aquí en el libro de los Hechos, hermanos, cuando recibieron, hermanos, la llenura del poder del Espíritu Santo, entonces ya Pedro tenía, ¿qué tenía ya Pedro? Llaves. Las llaves. El diablo se las quería arrebatar con hasta el día de ahora. Mire, óigame bien, iglesia. Si el Espíritu Santo no estuviera en esta tierra, ya hubiera desaparecido la iglesia. Sí, así es. Dios. Porque los israelitas dijeron, se acabó Jesús. Y cuando murió hace 3 meses, hasta ahí llegó la historia, ya ni hablen de él. Aleluya. Pero se levanta Pedro bajo la unción del Espíritu Santo, y ya no es Jesús, el trabajo es del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Jesús, el trabajo llegó cuando dijo, consumado es. El trabajo de él fue redimir a través de su muerte el mundo de pecado, y que dejó establecido para los hombres un nombre salvador que Dios había dado, y que por medio de Jesús el hombre es salvo, por medio de Jesús alcanza la misericordia, por medio de Jesús serán borrados sus pecados. Dios. Pero
esperaban los israelitas, hermanos? Que apareciera uno que no lo podían crucificar. Gloria a Dios. Los israelitas no contaban que apareciera uno que no lo podían atar, porque el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu es libre, el Espíritu de Dios es libre y no hay potestad sobre él. Él es poderoso, él es poderoso, él es poderoso, él es poderoso. Gloria a Dios. ¿Cree usted que el Espíritu Santo, hermano, no es poderoso? ¿Ah? Gloria a Dios. Al Hijo hicieron como quisieron, hermanos, porque así había establecido por el Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Pero con el Espíritu, por eso el Señor dijo, oigan, con el Hijo pueden hacer lo que ustedes quieran. Con el Hijo hagan lo que quieran, aquí estoy, háganme. Pero cuidado con el Espíritu Santo. Cuidado con el Espíritu Santo, incrédulos. Poderoso. Blasfemos que dicen que no existe. Cuidado, cuidado, blasfemos. Cuidado, cuidado, tú que niegas la presencia del poder del Espíritu Santo, cuidado. Aleluya. Jesús dijo, pueden blasfemar en contra del Hijo, pero el que blasfemar en contra del Espíritu no tendrá perdón en esta vida ni en la venidera. Iglesia, levanta tus manos y dale gracias a Dios que crees en el Espíritu Santo, que crees en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es la vida de la iglesia, hermanos. Amén. La vida de la iglesia no es una doctrina. Te alabamos, Señor. Aleluya. La vida de la iglesia no son reglamentos. La vida de la iglesia es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Oh, no, nadie podía detener a Pedro, hermanos. Nadie podía detener a Pedro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro estaba en pie. Y los 11 lo acompañaban, hermanos. Mientras Pedro era usado por el Espíritu Santo, porque querían detener el mensaje del Hijo de Dios. Querían detener a aquel Hijo de Dios que hacía milagros. El Espíritu Santo tenía de pie, aunque era un hombre débil, aunque era un hombre, hermanos, semejantes a nosotros en todas las divinidades, pero había un Espíritu que lo detenía y hablaba con denuedo, hablaba con poder, declaraba, gloria a Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. No le pidieron la muerte porque estaba el Espíritu de Dios en Pedro, gloria a Dios. Y mientras los discípulos oraban, mientras los discípulos estaban en cadena de oración, Pedro seguía con el mensaje y el Padre, gloria a Dios, y el Espíritu, hermano, tocaban corazones esa hermosa mañana, gloria a Dios. Bienaventurados los que maduraron ese día, bienaventurados los que estuvieron, gloria a Dios, ante la presencia del gran evangelista de aquellos entonces. Oh, porque no estaba cualquiera, estaba el Espíritu de vida, estaba el Espíritu Santo. Bienaventurados los que se habían reunido, bienaventurados los que estaban allí, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Oh, Santo. gloria a Dios, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Alaba, iglesia, alaba al Señor, iglesia. El Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo existe, gloria a Dios. Mientras Pedro, hermanos, estaba dando el mensaje, gloria a Dios, aleluya, por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el que estaba trabajando de aquí, hermanos, en el libro de los Hechos? El Espíritu Santo, gloria a Dios. Porque, hermanos, la iglesia, los apóstoles, hermanos, ya quizás también hasta ellos habían olvidado el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras Pedro estaba hablando, estaban los demás orando por él, aleluya. Una iglesia que ora por el predicador, una iglesia que ora por los predicadores, es una iglesia que está viva, una iglesia que vela, una iglesia que está en pie de lucha, porque están los guerreros peleando, gloria a Dios, aleluya, y no pueden las fuerzas de Hades prevalecer contra la iglesia de Cristo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Bendito es. Gloria a Dios, aleluya. Y dice en el capítulo, hermanos, 32, siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice: a este Jesús resucitó Dios. Vuelve una vez más, hermanos, Pedro, ¿a qué? ¿Qué vuelve a hacer? A recordarles, dice: a este Jesús resucitó ¿quién? Gloria a Dios. A este Jesús, dice, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Oiga, Pedro estaba diciendo:
todos nosotros, no le estaba diciendo al pueblo, porque ese pueblo era incrédulo, estaba refiriéndose a los que estaban aquí con él, a los 11 que estaban allí, hermanos, los cuales todos nosotros somos testigos, porque ellos bien sabían, hermanos, que Jesús había muerto, pero que así como había muerto, también había resucitado. Su Cristo no era un cadáver, su Cristo no era una momia, su Cristo no era una huesa mentada de hueso seco. El Cristo de nosotros es el Rey de Gloria, el Cristo de nosotros es el Cristo vivo, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Nosotros somos testigos, dice el apóstol, gloria a Dios, aleluya. Dios lo había levantado entre los muertos. Versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu. Y acuérdense que dice, habiendo, ¿qué dice el apóstol aquí? Habiendo recibido, ¿quién había recibido la promesa? Jesús, porque ya en el libro de Juan, hermano, en el capítulo 15 y versículo, capítulo 17, 16, 17, por ahí, hermanos, habla y dice, yo rogaré al Padre para que mande otro consolador. Y aquí Pedro está recalcándolo y diciéndole, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo la palabra? ¿Está entendiendo la palabra? Dios. Lo que dijo el Señor allá, ¿verdad? Yo rogaré al Padre para que mande otro consolador. Aquí Pedro le dice que el Padre le exaltó, hermano, gloria a Dios, aleluya. Oiga, que el Padre, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, gloria a Dios, ha derramado estos que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos por él mismo. Dice Pedro que David no subió al cielo, sino que él estaba profetizando, hermano, gloria a Dios, donde dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora verso 36, él declara y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, repita conmigo ese versículo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a que este Jesús, a que vosotros crucificaste, Dios nos dio Cristo. ¡Aleluya! Dios lo hizo Señor y Cristo. ¿Quién hizo Señor y Cristo? El Señor Jesús. Él es el Señor de nosotros, hermanos. Él es el Señor de nosotros. Ese es el Cristo que predicamos. Aleluya. ¿Cómo dice la Biblia? Lo está diciendo su pastor. ¿Cómo dice? Oiga, pues vamos a repetir. Yo lo veo todo durmiendo a usted, hermano. Dice el versículo 16. Sepa pues ciertísimamente que toda la casa de restauración, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho. Porque, hermanos, él no se puso a enamorar a la samaritana. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es. Él no vino a gozar de la vida porque después de esta vida no hay otra. Gloria a Dios. Este Jesús no dijo, bueno, yo solamente le voy a dar un día porque Dios se conforma con un día. No, este Jesús se mantenía diario en comunión con su Padre. Este Jesús, por eso que Dios lo exaltó haciéndolo Señor y Cristo. Señor Cristo. Gloria a Dios, bendito sea el Cristo, la gloria. ¿Qué hubiera dicho si hubiera estado usted a la par de la samaritana? Una mujer hermosa, según la descripción, hermano, era una mujer hermosa, de un físico hermoso, hermano, de un cuerpo, hermanos, diverso. Y la mujer samaritana, cuando lo vio, dijo, ahí viene, ya voy a tener 7. Aleluya. Aleluya. Como dijo la samaritana, I get number 7 for me.
Aleluya. Pero Jesús, hermanos, no venía a deleitar la carne. Jesús no venía a hacer su voluntad. Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. ¡Aleluya! ¡Oh, qué lindo! Jesús, el Hijo de Dios, es superior a todos los ángeles y superior a nosotros. ¿Quién eres tú para que te jactes? ¿Quién eres tú para que te enseñes? Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el diácono? Si solo hay un nombre sobre todo nombre. Hay un nombre sobre todo nombre. Que el nombre de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Por eso que Dios lo exaltó. Pedro le dice, aleluya, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Él es mi Señor. Él es mi Cristo. ¿Sabe que es Cristo un hombre que sufrió por causa de mí? ¿Sabe que es un Cristo? Alguien que ofrendó su vida para que yo fuera rescatado y para que usted fuera rescatado. ¿Sabe que es un Señor? Es alguien que se le puso para que lo respetara. Es un Señor para que usted le obedeciera. Un Señor para que si usted se pusiera las órdenes de Él, Dios lo hizo Señor y Cristo. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Está entendiendo, iglesia? Gloria a Dios. Aleluya. Los israelitas estaban atentos. Los de Jerusalén estaban, hermanos, esperando que terminara para hacer una decisión, porque el Espíritu Santo estaba haciendo ya efecto en sus vidas. Ya el Espíritu Santo ya había trabajado en los corazones. Pedro estaba solamente esperando que el Espíritu Santo terminara su obra, porque la obra de Cristo fue redimir al mundo de pecado. El Espíritu Santo, hermano, es de convencer al mundo de que es un pecador, porque si el Espíritu Santo no existe, si aún estando el Espíritu Santo la gente dice, yo no soy una pecadora, yo no quiero arrepentirme, ¿para qué me voy a arrepentir? Pero por medio del Espíritu Santo la gente es tocada, por medio del Espíritu Santo la gente se dobla ante el Señor, porque el Señor y Dios es Jesús, el Señor de la iglesia Jesús, el Señor de la iglesia Jesús. A su nombre, a su nombre, a su nombre y todo lo que respire. Bendito sea el Cristo de la gloria. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Oiga, hermanos, ya había gente, hermanos, que estaba con deseos de saber qué es lo que podían hacer. Ellos se sentían culpables. Ellos se sentían en un estado, hermanos, de que ellos eran, hermanos, en un sentido colaborado en haber cooperado en la muerte del hombre justo, el Hijo de Dios. Ellos ya estaban preparados para preguntar qué podían hacer. Veamos lo que sigue adelante. En el capítulo 37 dice, al oír esto se compusieron de corazón. Oiga, de corazón. No como ahora, hermanos, que la gente necesita que vaya el diácono. Hoy la gente necesita que vaya el predicador, que lo vaya a agarrar de la mano. Hoy la gente quiere que lo vayan a traer a la fuerza. Esta gente ya estaba, dice, compungida de corazón. Y el Espíritu Santo los tenía preparados, porque el alma, hermanos, que pecar esa morirá. Para la gente, para el alma que reconoce que es una pecadora, alcanzará misericordia de parte de Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Aleluya. Oiga la gran pregunta. Ellos estaban conscientes, habían llegado a la conclusión que eran unos tentores, que habían hecho mal y que el único mal que habían hecho era entregar al Hijo de Dios en manos inicuas. Y ellos estaban esperando, hermanos, ¿qué es lo que está esperando usted? Gloria al Señor, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Te alabo, Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Siente que el Espíritu Santo no trabaja en su vida.
Siente que el Espíritu Santo solo lo usa cuando tiene el micrófono en la mano. Gloria a Dios. Ahí el Espíritu Santo está usando, mira, lo estaba motivando a ellos. Bueno, así es. Ya estaban ellos bien compungidos de corazón. Yo les aseguro que si el Señor estuviera trabajando en sus vidas, ya estuvieran muchos aquí llorando, muchos con sus manos levantadas, otros parados allí dándole gloria al Señor, porque es Él en nosotros. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Cristo, Él es nuestro Salvador. Gloria a Dios, Él es el todo para nosotros. Bendito sea Cristo, la gloria. Ahora Pedro les dice, oiga, arrepentidos, aleluya. Oiga la palabra primera que utiliza, arrepentidos. Puede decir que en otras palabras le dice, oigan, ya no sigan en la misma vida que estén llevando. Oiga, hagan una fuerza de voluntad. ¿Sabe qué es arrepentirse? Es hacer fuerza de voluntad. Es poner en la voluntad de uno. No es como los sinvergüenzas de ahora. Es que yo estoy esperando que Dios que Dios haga el trabajo en mi vida. No, es la fuerza de voluntad. Es decir, Señor, aquí estoy. Señor, yo no lo quiero hacer. Padre Celestial, ¿por qué lo hice, Señor? Ayúdame, Padre. Mira, me voy a proponer en este año no volver a hacer lo que hice en este año. O a poner la voluntad propia. Entonces el Señor hará con su poder lo que Él tiene que hacer, como lo hacía en la iglesia primitiva. Gloria a Dios, bendito sea Cristo, la gloria. Arrepentido, la primera palabra que utiliza, que dice, arrepentidos, arrepentidos, aleluya. Oh, ¿qué es lo que dice la gente? ¿De qué me va a arrepentir usted? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Arrepentirse es tomar un rumbo diferente de nuestra vida. El que era maldiciente ya no es maldiciente. El que era, hermanos, yo no sé, por ahí se le está caminar su mente. Aleluya. Mentirosos. Y que abundamos muchos aquí dentro. Ya no sean mentirosos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Bendecido eres, mi Dios mío. Arrepentidos. El primer mensaje que predicó el hombre que tenía las llaves para salvar a las almas. Arrepentidos. No vayan a venir solamente a bautizarse, sino que tienen que venirse ya arrepentidos. Amén, aleluya. Y no es cuestión que los voy a bautizar solo porque ustedes quieren bautizarse. Y tienen que venir arrepentidos. Oiga, arrepentidos. Y luego le dice, ¿y qué dice? Bautizarse. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, aleluya. O es decir, hermanos, lo que les está diciendo aquí, ustedes lo negaron a Jesús, ahora tienen que recibirlo, Amén, aleluya. aceptarlo, recibirlo como su Salvador, Aleluya. recibirlo como el Hijo de Dios que fue enviado desde los cielos para redimirlo de su pecado, porque entonces ustedes van a recibir algo especial. Oiga, hermanos, la iglesia de aquel entonces, el anhelo más grande era recibir el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El anhelo de la iglesia, hermanos, de aquel entonces era recibir el Espíritu Santo. Eso era lo más importante para la iglesia, porque el Espíritu Santo no te permite que cabecees en la iglesia. El Espíritu Santo no permite, que hermanos, que pasen más de 2 días tristes. Pasas uno, pero ya el segundo, ¿y qué pasó, hermano? No, pues ayer me fortaleció el Señor. Entonces, ¿cuál era la prioridad de la iglesia de aquel entonces? El Espíritu Santo. ¿Cree usted que el Espíritu Santo es para otras cosas, hermano? No. El Espíritu Santo es para que le diga que se va a sacar el número de la lotería de beneficencia pública. ¿Ah? Hay quienes que hasta para viajar tienen a que oren por él. Yo voy a viajar y voy a ir donde el hermano que a que ore por mí a ver qué me dice el Señor. Agarre sus maletas y encomiendas y camine bien con el Señor, que nada le va a pasar. Y si se muere, se va con el Señor. Ahí salen hasta unos sinvergüenzas, hermano. Hermano, le habló el Señor. Sí me habló, me dio luz verde, sinvergüenzas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué la iglesia lo pedía en aquel entonces? Para estar fortalecido. Por si algún delincuente le decía, yo no creo en el Evangelio, entonces venía el Espíritu Santo y empezaba a hablar con poder. Y
Aleluya, gloria a Dios. La prioridad, hermanos, también debe de ser de nosotros la misma. ¿Cómo pueden venir las almas si no está el Espíritu Santo con nosotros? Gloria a Dios, aleluya. Por eso que el Señor le dio a Pedro, oiga, ¿quién sabía, hermano? Yo quizás hubiera ahí dudado, se la voy a dar a Tomás, se la voy a dar a Lucas, se la voy a dar a Mateo, pero porque él recibió las llaves del Evangelio, Pedro, hermano, por haber confesado que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea Cristo la gloria. Entonces, hermanos, las personas recibieron, dice, óigame bien, recibieron el consejo. Oigan, ¿el consejo de quién? De Pedro. Dice, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Del 1 al 13 del libro de los Hechos, el mensaje está siendo predicado una vez más. Del 1 al capítulo 12, el mensaje, hermanos, de Pedro es predicado para los de Jerusalén. Amén, aleluya. Gloria. Y del 13 al 28 es predicado Pedro escogido para los de Jerusalén y Pablo escogido para los gentiles. Amén. Para Antioquía, Amén. para Siria y para todos los continentes asiáticos. Pero para el pueblo de Israel, del 1 al 13 había sido escogido Pedro con las llaves del reino. Amén. Porque ya para los israelitas estaba cerrado ya la puerta de salvación. Ya para los israelitas estaba cerrada la arca. Pero todavía Dios le dice, te voy a dejar las llaves, Pedro. No me las quiero llevar yo. Te las voy a dejar. Y cuando te levante el poder del Espíritu Santo por medio de ti, hallarán la puerta de salvación. Entonces Pedro fue llamado a predicarle a los judíos. Y del 13 hasta el 28 es llamado Pablo, apóstol. Llamado a ser apóstol, siendo uno más de los insignificantes, cuenta él en una de las porciones de la Biblia. Pero la misericordia de Dios me escogió para hablarle a los gentiles, los cuales somos nosotros, hermanos. La prioridad de usted y la prioridad mía es que el Espíritu Santo me mantenga siempre en pie. ¿Sabe que el apóstol Pablo, hermanos, no era un profeta? Pablo no era un profeta, pero como el Espíritu Santo estaba en él, dijo, ¿quién me apartará del amor de mi Cristo? ¿Quién me apartará del amor de mi Cristo? Hambre, desnudez, cuchillo, persecución. Aleluya. Oh, gloria a Dios, hermano. Iglesia, entiende que el poder tuyo está bajo el Espíritu Santo. Él es el que te mantiene de pie, gloria a Dios. Aleluya. Vienen ríos contra ti, está el Espíritu Santo sosteniéndote. Vienen vientos contra ti, tú estás fundado sobre las piedras como Pedro, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el arrepentimiento es algo que Dios lo exige. El bautismo es algo que Dios exige, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya no, hermanos, por una doctrina, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, aquí podemos ver nosotros y dice, óigame bien, y dice, y Pedro les dice, arrepiéntese cada uno y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no en el nombre del Señor, o en otras palabras, en el nombre de Jehová. Porque toda potestad, dijo el Señor, me ha sido dada. Toda potestad me ha sido dada. Ya, hermanos, la salvación del hombre ya no está en el Dios Todopoderoso. Está en el Hijo, que es su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. En Él depende la vida del ser humano. Amén. De Él depende la vida del gobernante de cada nación. Gloria a tu nombre. De Jesucristo depende la salvación. Amén, De aleluya. todo ministro que predica la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Para vosotros es la promesa, para los que están lejos y para cuanto Dios llamare.
la promesa de tener su hijo. ¿Sabe qué promesa? Desde más antes Dios había prometido. Promesa es prometer. Desde allá en los tiempos antiguos de Moisés, le dijo Moisés al pueblo de Israel, porque Jehová levantará en medio de entre vosotros profeta, y en él pondrá las palabras de él. A él oiréis, y todo aquel que no lo oiga será desarraigado. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. La promesa de nosotros es nuestro Señor Jesucristo que vive. El poder que nos mantiene hasta el día de ahora es el Espíritu Santo que mantuvo la iglesia primitiva. Oiga, entonces el apóstol Pablo dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, como éramos nosotros, hermanos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. ¿Sabe qué? Una perversa generación que había extorsionado, hermano, las cosas de Dios. Había, hermano, ya en cada esquina, en cada cuadra, como ahora en día, hermano, a cada esquina una iglesia, a cada cuadra una iglesia, una pared divide una iglesia a otra iglesia, hermano. Así estaba pasando en aquellos tiempos. Cada doctrina, los hermanos, allí estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos y cuantos habían allí, hermanos, y habían extorsionado, arruinado los mandamientos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero para eso el Señor levantó a Jesucristo, para que todo aquel que en él creyere sea salvo. Amén. Nosotros tenemos un Salvador. Amén. ¿Cuál es el nombre de su Salvador? Jesús. Y oiga, y dice así, hermanos, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Perversa. Hoy dicen que estamos viviendo los mismos tiempos. ¿Cree usted que ahora esta generación de hoy en día es la más santa que hay? ¿Cree usted? Pero entre todos nosotros hay unos que se santifican. Entre todos nosotros hay unos que se humillan delante de Dios todos los días. Delante de nosotros, aquí en medio de nosotros, hay hombres piadosos que están orando por su vida. Aunque usted no ore por él o por ella o él está orando por usted. Porque siempre han habido hombres y mujeres fieles al servicio de Dios. En esta perversa generación todavía hay hombres que se guardan para Dios. En esta perversa generación todavía hay almas que los ojos de Dios están puestos en ellas. Por eso que el apóstol Pablo le dice, porque no crea que todos los hermanos estaban escuchando con armonía el mensaje, hermanos. Otros estaban en contra del mensaje de Pedro. Otros estaban, hermanos, enojados. Esta plaza ya la había desocupado. Este hombre ya habían empezado los payasos a dar diversión. Para muchos, hermanos, ya estaba cansado el pueblo. Ya han desocupado el parque, hombre, porque queremos venderlas en los mangos pelados y las naranjas. Ya que se vaya este loco. Porque para muchos, hermanos, el mensaje es cansado. Pero para muchos el mensaje es muy importante. Sed salvos de esta perversa generación. 41. Así dice, así que los que recibieron su palabra, hoy, ¿qué es lo que recibieron primero? La palabra. La palabra. Es que los que reciben la palabra son bendecidos, hermanos. ¿Cuántos reciben la palabra aquí esta tarde? ¿Cuántos reciben la palabra? Gloria a Dios, son pocos los que reciben, los demás están con las orejas bien coloradas. Así que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 años. Oiga, la palabra es clara, hermanos. No los alcanzaron a contar, pero aproximadamente esa palabra como quiere decir que aproximadamente 3,000 almas. Aleluya. Oh, gloria a Dios, porque el poner atención a la palabra es mejor que los muchos sacrificios. El obedecer la palabra es mejor que la gordura que se sacrifica.
¿De qué sirve, hermanos, que estemos en un estado, hermanos, a veces, hermanos, aguantamos y hasta úlceras se nos puede hacer? Aparecemos con mareos, aparecemos con diferentes enfermedades. Hermanos lindos, la iglesia y el Señor demanda que estemos sumisos a su palabra para ser bendecidos. Dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aleluya. No es como nosotros, hermanos, que tenemos gente preferida. Aleluya. Gente, hermanos, que seleccionamos. Ay, hermano, eso no está malito. Pero lo que primero que pensamos es que se ve como que se lava las manos. Aleluya. Yo le aseguro que si fuéramos una iglesia unida, hermano, este templo fuera lleno, hermano, tal vez no de gente caudalosa, hermanos, en propiedades, pero gente temerosa de Dios. ¿De qué sirve, hermanos, de tener gentes de empresas en un lugar donde te tengan de menos porque tú no tienes negocios? Donde en lugar de amarte se compadecen como si fueras un mendigo. El regalo, en lugar de dártelo de corazón, te lo dan por lástima. Gloria a Dios. Pero en la iglesia de Cristo, cuando se regala porque uno siente ese deseo de dar. Será porque el Señor es amor, y donde hay amor está el Señor. Bendito. Y eso es lo que quería la iglesia primitiva, hermano. Por eso que dice, hermanos, que perseveraban juntos. Oigan lo que dice el capítulo, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y lo más importante, en las oraciones. Notemos nosotros, oiga lo que dice, y perseveraban. La palabra perseverar es que no dejaban de congregarse a diario. Gloria a Dios. Aunque le dijera el otro, no te aburrís de verle la cara al pastor, porque hay quienes que sí se atreven a decir. ¿Qué no te cansas de ir a calentar la banca? No, es que yo quiero perseverar. No me importa ver las mismas caras agrias, pero la mía va sonriente. Aleluya. No me importa si voy enojado, el Señor me quitará el enojo. No me importa si me he discutido con ustedes, esposa mía, pero ya el Señor nos va a liberar. Aleluya. Porque a veces el diablo te dice, ¿para qué vas a ir enojado? Mira que te acabas de discutir, quédate. Entonces se va agarrando como una costumbre y el diablo ya te conoce. Y cada vez que vas a venir a la iglesia te mete en pleito. Cada vez que vas a venir a la iglesia te mete en lo que tú agarras para pretexto de no venir a la iglesia. Aleluya. Santo de los cielos. Esto está tremendo. Y yo, porque soy pastor, estoy a la fuerza aquí. No crean que porque soy el pastor, no, el pastor. No, si también yo sufro guerras, hermano. ¿Ah? Y a veces en el hogar se nos ponen los moños también ahí, pero de repente los avisamos. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es importante en nuestras vidas. Aleluya. El Espíritu Santo es importante. Si para usted no es importante, levante la mano. El que es importante, el Espíritu Santo, para él. Porque él dice, no se regalará. Oh, hermanos, la prioridad de la iglesia primitiva del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Recibían a Cristo como Salvador, pero recibían el bautismo del Espíritu Santo para poder seguir adelante. Mire, ¿cree usted que Pedro, solamente por haber creído en el Señor, hubiera tenido el poder de levantarse y hablar si ya había visto lo que le había pasado a Jesús? ¿Ah? ¿Cree usted, hermanos, que porque Pedro tenía valor se levantó? Si había visto cómo habían colgado al Señor en la cruz del Calvario. Pero ¿quién le dio autoridad? Espíritu Santo. Aquí dice el Espíritu Santo.
Aleluya. Él es el que le dio autoridad. Y se puso en pie y no le importó que se pusieran. Amén. Aleluya. El diablo ya había hecho que se olvidaran del sacrificio del Señor. Poderoso Rey. El diablo ya había hecho que se olvidaran de los milagros y prodigios del Señor. Pero el Espíritu Santo le volvió a recordar. Le volvió, hermanos, a refrescar la mente. Para vosotros es la promesa. Para vuestros hijos. Para los que están lejos. Y para cuantos el Señor llamare. Hay promesa de parte del Señor, hermanos. La iglesia tiene una promesa, hermano, linda, preciosa. Y perseveraban, hermanos. La primera es perseverar, mantenerse en pie. No importa la circunstancia. No importa, hermano, gloria a Dios. No importa, no importa. Ya basta de poner pretextos de cualquier índole. Perseveraban, perseveraban. Bendito eres, Señor. Ahora veamos, después de perseverar, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, predicaban el mensaje de salvación. No el mensaje de la prosperidad. El mensaje de la salvación. El mensaje de arrepentimiento. Gloria a Dios. No el mensaje que me das 1000 y el Señor te va a dar 5000. El mensaje de arrepentimiento. No el mensaje que busca el Señor, hermano, y el Señor te va a dar marido, el Señor te va a dar esposa. No, mensaje de arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento. Perseveraban en la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Veamos lo otro que dice. Gloria a Dios. En la comunión unos con otros. Que es difícil, hermano. Es que este como que tiene un espíritu contrario. Hermano, ¿cómo va a creer que va a tener un espíritu contrario si somos hijos de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Si el único que tiene el espíritu contrario, hermano, es aquel que no está de acuerdo con el Señor. ¿Se acuerdan ustedes una vez cuando el Señor estaba haciendo, hermanos, haciendo un milagro en una persona y dijeron, por medio del Beelzebú está haciendo estas cosas? Y Jesús, que dijo, ignorantes, cabezas duras, ¿cómo puede el diablo estar dividido? Si lo único que están divididos son ustedes. Aleluya. Porque un reino dividido no crece, no prevalece, pero una casa, gloria a Dios, unida jamás será vencida. ¿Cómo pasaban ellos? En comunión. Oiga, ¿cómo dice? En la comunión unos con otros. Así que empezamos a hacer planes ya en este año. En este año nos vamos a ir a meter todas las casas de nuestra hermana Candy. Aleluya. Hay algo para atender en el patio, pero vamos a ir. Aleluya. No importa que venga de un nombre reconocido. Bueno, el nombre reconocido es el mismo suyo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Ya vamos a ir empezando haciendo listitas porque el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Aleluya. Oh Dios, aleluya. Vamos a escoger la casa de la familia Perdomo y Lemos allá. Aleluya. Y hay la yarda atrás, hermano. Aunque sea una limonada de chamano, hermanas, pero vamos a estar en comunión. Aleluya. Te alabo, Dios. Vamos a ir a la casa del pastor y no importa que hagan cucarachas, pero lo va a sacar de afuera. Es que las cucarachas a veces no nos dejan que nos visiten, hermano. Pero hermanos, unidos se mostrará que Dios está con nosotros. Unidos se mostrará que el Espíritu Santo se manifestará en nosotros. Por eso que me gustó una de las porciones que se dijeron acá, donde dice que hermanos, que las profecías, las lenguas desaparecerán, pero el amor no desaparecerá. Ese es el que tenemos que cuidar nosotros. Es el que debemos de mantener nosotros, hermanos. Porque es el que nos va a llevar a la victoria hasta el día final, amándonos los unos a los otros. Juan dice en una de sus cartas, amaos. Si alguno dice tener amor y no ama a su hermano, el Padre no está en él. Bien, así es, aleluya. Oiga, hermanitos lindos, pero
Porque sea cierto que nos amemos, hermano. Oiga, el Hijo de Dios amó. Oiga, las expresiones del Hijo de Dios, ¿cuáles fueron? Oiga, fíjense. Oiga las expresiones, ya Jesús, oiga, el Hijo de Dios, cuando estaba muriendo, hermano, cuando estaba recibiendo los dolores de muerte, cuando ya estaba la muerte inyectándole el veneno para desaparecerlo, Él en sus palabras dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tal si el Señor dice, Padre, conténtanos, mándales fuego del cielo? No hubieran podido tener oportunidad cuando Pedro les predicaba del Jesucristo que salva. Muchos hermanos, el mensaje es cansado, pero para muchos el mensaje es muy importante. Ser salvos de esta perversa generación. 41, así dice, así que los que recibieron su palabra, hoy, ¿qué es lo que recibieron primero? La palabra. La palabra. Es que los que reciben la palabra son bendecidos, hermano. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra aquí en esta tarde? ¿Cuántos reciben la palabra? Amén. Gloria a Dios, son pocos los que reciben, los demás están con las orejas bien coloradas. Así que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 años. Oiga, la palabra es clara, hermanos. No los alcanzaron a contar, pero aproximadamente esa palabra como quiere decir que aproximadamente 3,000 almas. Aleluya. Oh, gloria a Dios, porque el poner atención a la palabra es mejor que los muchos sacrificios. Aleluya. Bendito Dios. El obedecer la palabra es mejor que la gordura que se sacrifica. Y así es, aleluya. ¿De qué sirve, hermanos, que estemos en un estado, hermanos, a veces, hermanos, aguantable hasta úlceras se nos puede hacer? Bien, así es. Aparecemos con mareos, aparecemos con diferentes enfermedades. Hermanos lindos, la iglesia y el Señor demanda que estemos sumisos a su palabra para ser bendecidos. Dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aleluya. No es como nosotros, hermanos, que tenemos gente preferida, Aleluya. gente, hermanos, que seleccionamos. Bendito Rey. Ay, hermano, eso no está malito, pero lo que primero que pensamos es que se ve como que si le se lava las manos. Aleluya. Yo le aseguro que si fuéramos una iglesia unida, hermano, este templo fuera lleno, hermano, tal vez no de gente caudalosa, hermanos, en propiedades, pero gente temerosa de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿De qué sirve, hermanos, de tener gentes de empresas en un lugar donde te tengan de menos porque tú no tienes negocios? Donde en lugar de amarte se compadecen como si fueras un mendigo. El regalo, en lugar de dártelo de corazón, te lo dan por lástima. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero en la iglesia de Cristo, cuando se regala porque uno siente ese deseo de dar. Se da porque el Señor es amor, y donde hay amor está el Señor. Bendito. Y eso es lo que quería la iglesia primitiva, hermano. Por eso que dice, hermanos, que perseveraban juntos. Oigan lo que dice el capítulo, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y lo más importante, en las oraciones. Notemos nosotros, oiga lo que dice, y perseveraban. La palabra perseverar es que no dejaban de congregarse a diario. Gloria a Dios. Aunque le dijera el otro, no te aburrís de verle la cara al pastor, porque hay quienes que sí se atreven a decir, ¿que no te cansas de ir a calentar la banca? No, es que yo quiero perseverar. No me importa ver las mismas caras agrias, pero la mía va.
sonriente. Aleluya. No importa si voy enojado, el Señor me quitará el enojo. No me importa si me he discutido con usted, esposa mía, pero ya el Señor nos va a liberar. Aleluya. Porque a veces el diablo te dice, ¿para qué vas a ir enojado? Mira que te acabas de discutir, quédate. Entonces se va agarrando como una costumbre y el diablo ya te conoce. Y cada vez que vas a venir a la iglesia te mete en pleito. Cada vez que vas a venir a la iglesia te mete en lo que tú agarras para pretexto de no venir a la iglesia. Santo de los cielos. Esto está tremendo. Y yo, porque soy pastor, estoy a la fuerza aquí. No crean que porque soy el pastor, no, el pastor. No, si también yo sufro guerras, hermano. ¿Ah? Y a veces en el hogar se nos ponen los moños también ahí, pero de repente los avisamos. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es importante en nuestras vidas. Aleluya. El Espíritu Santo es importante. Si para usted no es importante, levante la mano. El que es importante, el Espíritu Santo para él. Porque él dice, nos redarguirá. Oh, hermanos, la prioridad de la iglesia primitiva del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Recibían a Cristo como Salvador, pero recibían el bautismo del Espíritu Santo para poder seguir adelante. Mire, ¿cree usted que Pedro solamente por haber creído en el Señor hubiera tenido el poder de levantarse y hablar si había visto lo que le había pasado a Jesús? ¿Ah? ¿Cree usted, hermanos, que porque Pedro tenía valor se levantó? Si había visto cómo habían colgado al Señor en la cruz del Calvario. Pero ¿quién le dio autoridad? Espíritu Santo. Aquí dice el Espíritu Santo. Aleluya. Él es el que le dio autoridad. Y se puso en pie y no le importó que se pusieran. Amén, aleluya. El diablo ya había hecho que se olvidaran del sacrificio del Señor. Poderoso Rey. El diablo ya había hecho que se olvidaran de los milagros y prodigios del Señor. Pero el Espíritu Santo le volvió a recordar. Le volvió, hermanos, a refrescar la mente. Para vosotros es la promesa. Para vuestros hijos. Para los que están lejos. Y para cuantos el Señor llamare. Hay promesa de parte del Señor, hermanos. La iglesia tiene una promesa, hermano, linda, preciosa. Y perseveraban, hermanos. La primera es perseverar, mantenerse en pie. No importa la circunstancia. No importa, hermano, gloria a Dios. No importa, no importa. Ya basta de poner pretextos de cualquier índole. Perseveraban, perseveraban. Ahora veamos, después de perseverar, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, predicaban el mensaje de salvación, no el mensaje de la prosperidad, el mensaje de la salvación, el mensaje de arrepentimiento, no el mensaje que me dan 1000 y el Señor te va a dar 5000, el mensaje de arrepentimiento. No el mensaje que busca el Señor, hermano, y el Señor te va a dar marido, el Señor te va a dar esposa. No, mensaje de arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento. Perseveraban en la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Veamos lo otro que dice. Gloria a Dios. En la comunión unos con otros. Qué difícil, hermano. Es que este como que tiene un espíritu contrario. Hermano, ¿cómo va a creer que va a tener un espíritu contrario si somos hijos de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Si el único que tiene el espíritu contrario, hermano, es aquel que no está de acuerdo con el Señor. ¿Se acuerdan ustedes una vez cuando el Señor estaba haciendo, hermanos, haciendo un milagro en una persona y dijeron, por medio del Beelzebú está haciendo estas cosas? Y Jesús, que dijo, ignorantes, cabezas duras, ¿cómo puede el diablo estar dividido? Si lo único que están divididos son ustedes. Aleluya. Porque un reino dividido no crece, no prevalece, pero una casa, gloria a Dios, unida jamás será vencida. ¿Cómo pasaban ellos? En comunión.
la comunión unos con otros. Así que empezamos a hacer planes ya en este año. En este año nos vamos a ir a meter todas las casas de nuestra hermana Candy. Aleluya. Hay algo para atender en el patio, pero vamos allí. Aleluya. No importa que venga de un nombre reconocido. Bueno, el nombre reconocido es el mismo suyo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Ya vamos a ir empezando siendo listitas porque el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Vamos a escoger la casa de la familia Perdón muy lejos allá. Aleluya. Y hay la yarda atrás, hermano. Aunque sea una limonada de chamano, hermano, pero vamos a estar en comunión. Aleluya. Vamos a ir a la casa del pastor y no importa que hagan cucarachas, pero lo vas a sacar de afuera. Es que las cucarachas a veces no nos dejan que nos visiten, hermano. Pero hermanos, unidos se mostrará que Dios está con nosotros. Unidos se mostrará que el Espíritu Santo se manifestará en nosotros. Por eso que me gustó una de las porciones que se dijeron acá, donde dice que hermanos, que las profecías, las lenguas desaparecerán, pero el amor no desaparecerá. Ese es el que tenemos que cuidar nosotros. Es el que debemos de mantener nosotros, hermanos. Porque es el que nos va a llevar a la victoria hasta el día final, amándonos los unos a los otros. Juan dice en una de sus cartas: amaos. Si alguno dice tener amor y no ama a su hermano, el Padre no está en él. Así es, aleluya. Oiga, hermanito lindo, pero que sea cierto que nos amemos, hermano. Oiga, el Hijo de Dios amó. Oiga, las expresiones del Hijo de Dios, ¿cuáles fueron? Oiga, fíjense. Oiga las expresiones, ya Jesús, oiga, el Hijo de Dios, cuando estaba muriendo, hermano, cuando estaba recibiendo los dolores de muerte, cuando ya estaba la muerte inyectándole el veneno para desaparecerlo, Él en sus palabras dijo: perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué tal si el Señor dice: Padre, condena, mándale fuego del cielo? No hubieran podido tener oportunidad cuando Pedro les predicaba del Jesucristo que salva. No hubieran sido salvas 3,000 almas, pero por esas palabras que dijo el Señor: perdónalo porque no saben lo que hacen. Gloria a tu nombre, bendito Dios. Gloria a Dios. Ese es el Hijo de Dios. Aleluya. Ese es el Hijo de Dios. Esas palabras, perdónalas, fueron las que llevaron 3,000 almas al arrepentimiento y a recibir la salvación y a perseverar unidos. Porque eran judíos, estaban en Jerusalén y Jesús los tomó como unos ignorantes, como alguien que no sabía qué es lo que hacían. Por eso que recibieron la salvación, hermano. Oh, amémonos los unos a los otros como nuestro Señor Jesucristo. Hagamos, hermano, los mismos pasos de la iglesia primitiva. Oiga, hermano, la iglesia primitiva no se metía contra la doctrina se metía contra la iglesia. Aleluya. Hoy en día, hermanos, por eso que la iglesia se divide. Un grupito acá, otro grupito allá, otro por allá. Porque, hermano, entre nosotros mismos nos odiamos. Nos entendemos. Poder. Imagínense que de aquí a este año que viene ya aparezca la mitad de la iglesia de Restauración por allá. Hijos del diablo, ya te mando. Aleluya. Gloria a Dios, yo quiero que alaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecido es Dios, bendito Rey. Oiga, hermanos, ya habían olvidado a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que ya habían olvidado a Jesús? Amén. ¿Y quién levantó a uno para volver a recordar al Hijo de Dios? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Ya los de Jerusalén se habían olvidado. Hasta de la tumba. Pero nosotros, hermanos, el Espíritu Santo nos recuerda de que murió por nosotros, de que resucitó y que está a la diestra de Dios. Aleluya. Amén.
Y que Dios lo soltó, dice aquí, de los dolores de la muerte. Y le exaltó. Gloria a Dios, aleluya. Oh, qué lindo. Y lo hizo Señor y Cristo, hermanos. Lo hizo Señor para nosotros. Él no es Señor de los ángeles. Él no es Cristo de los ángeles. Él es Señor del mundo, de las almas que se arrepienten. Él es Señor de los creyentes. Él es Señor de la iglesia. Él es Señor y Cristo de nosotros. Por nosotros murió, por nosotros vino y nos hizo Dios Señor y Cristo. Él no es Cristo de los ángeles. ¿Está equivocado usted? Porque Él sufrió por nosotros. Gloria a Dios. Él dijo, ni aun ni por los ángeles caídos vino el Señor, hermano. Vino por nosotros. ¿Qué es el Señor para nosotros? Señor y Cristo. ¿Y quién le dio ese poder? Dios. Amén. ¿Está usted obedeciendo la palabra o a que yo le desaparezca que nadie lo hizo Señor? Que Él es Señor. La palabra. Porque si yo le digo, no diga que lo hicieron, Él es. Si yo le digo que diga que no lo hicieron, sino que Él es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy infringiendo la palabra de Dios. Estoy adulterando la palabra de Dios. Pero la palabra dice aquí bien claro, como dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice? Dígalo fuerte, hermano. Dígalo fuerte, que lo escuchen allá a través del mundo, a través del internet. ¿Cómo dice? Dios le ha hecho Señor Cristo. Vamos a ver una más fuerte. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vamos a ver las cenas, a ver si gritan más fuerte. ¿Cómo? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ah, porque el pastor se lo dice. ¿Ah? ¿Y usted va a respetar al pastor? ¿Va a respetar al sotanudo? ¿A quién va a respetar usted? Y si usted respeta la palabra, va a ser bendecido. Si usted respeta y obedece la palabra, va a alcanzar misericordia de parte de Dios. Pero si nosotros, hermanos, nos dejamos guiar solamente por lo que el pastor dice, usted está perdido. Y si usted sigue leyendo más adelante de lo que es el libro de los Hechos, hermanos, ya, ¿quién es el que trata con la iglesia? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él tratará con nosotros y nos recordará que Jesús es el Señor y Cristo. Nos recordará que Él es nuestro Salvador. Nos recordará que Él es el Hijo de Dios. Y que si Pedro tiene la llave, si se le dio la llave, nosotros también tenemos la llave.